Buen día. Y vamos a estar resolviendo, explicando algunos puntos importantes sobre el tema de semejanza. Vamos a ver el teorema de Tales. Ese va a ser el tema del día de hoy que vamos a estar explicando en este primer módulo. Vamos a ver si se van conectando ya todos los estudiantes para que podamos iniciar. Muy bien. Bien, nos vamos a apoyar con unas diapositivas, igual para poder explicar y presentar algunos ejemplos, así como también con algunos ejercicios que nos vamos a apoyar de un libro que tenemos aquí para poder trabajarlo el día de hoy. Muy bien. Comencemos. Bien, retomando un poco sobre el tema de las figuras semejantes, aquí tenemos un ejemplo que nos dice, donde tenemos dos fotografías. Primero podemos observar la foto pequeña de la escultura que mide 21 milímetros de ancho y 35 milímetros de alto. En este caso, igual la foto grande es una ampliación y sus dimensiones son 36 milímetros por 60 milímetros de alto. Las dimensiones correspondientes son proporcionales, ya que verifican las siguientes relaciones. Si nosotros calculamos los valores de nuestras fracciones, que son 60 entre 36, obtenemos 5 tercios. E igual 35 entre 21 también correspondería a 5 tercios. Tenemos el mismo valor en ambas fracciones. Aquí lo podemos ver. Y si hacemos el producto cruzado, eso sería una forma de hacer la comprobación, multiplicando 60 por 21 y 36 por 35, nos da un valor de 1260. Entonces, si es el mismo valor, podemos decir que ambas figuras presentan dimensiones semejantes. Aquí podemos entender que dos figuras semejantes son cuando los segmentos determinados por cualquier par de puntos del original y los segmentos correspondientes de la copia son proporcionales. Bien, ¿hay alguna duda con este ejemplo que estamos revisando? Podemos observar allá la comprobación de la multiplicación cruzada de esas fracciones. Y vamos a obtener el cociente de dos segmentos y se llama razón de semejanza o escala y se designará por la letra K. Ahora, en el caso de triángulos semejantes, vemos que en la siguiente figura se muestra una ampliación del triángulo ABC a escala del 200%. Quiere decir que si comparamos los ángulos y los lados del triángulo original y de la copia, se tiene que los ángulos son iguales. Por lo tanto, tenemos ángulos de la misma medida, lados que son proporcionales,
al doble de la medida, ¿sí? Es decir, que A' es el doble de A, B' es el doble de B y C' el doble de C. Por lo tanto, K es igual a 2, que eso equivale a una ampliación al 200%. Y podemos concluir que dos triángulos son semejantes si tienen los lados correspondientes proporcionales y los ángulos correspondientes iguales también. ¿Sí queda claro? Esto lo habíamos comentado en cierta forma en la clase anterior. Estamos dando un pequeño repaso. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Qué determinamos con K? K es el cociente de la semejanza. Ok, ¿Sí? Aquí lo podemos ver en la anterior diapositiva. Aquí estaba, vean. Dice, el cociente de dos segmentos correspondientes se llama razón de semejanza o escala. En este caso, la escala para este ejemplo fue igual a 2. Es decir, como dice allá, está al 200%. Se ha aumentado al doble de su dimensión. ok. Perfecto. Y habíamos establecido los criterios de semejanza. Aquí tenemos el criterio 1 que dice, la semejanza de triángulos se puede determinar más fácilmente mediante los criterios de semejanza de triángulos. Y dice aquí, los dos triángulos de la figura tienen los lados proporcionales con K igual a 2, es decir, está al 200%. Por lo tanto, las longitudes de los lados serían, del lado homólogo de 4 sería 8, del lado homólogo de 6, 12 y del lado homólogo de 5 serían 10. Y si mides con un transportador, podemos comprobar que los ángulos correspondientes son iguales. El ángulo A es igual al ángulo A', el ángulo B es igual al ángulo B' y el ángulo C igual al ángulo C'. Entonces, el primer criterio que habíamos establecido es, dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales. Ese sería nuestro primer criterio. El segundo criterio nos dice, dos triángulos, los dos triángulos de la figura tienen tres ángulos iguales. Vemos que miden 60 grados, 70 grados y 50 grados. Por lo tanto, si medimos con una regla milimétrica los lados de los triángulos, puedes comprobar que los lados correspondientes son proporcionales. Entonces vemos que el segmento AB' es igual a 2 veces la medida del segmento AB. El segmento A'C' es 2 veces el segmento AC y el segmento B'C' es 2 veces el segmento BC. Y podemos decir que dos triángulos son semejantes si tienen los tres ángulos iguales. Ese sería nuestro segundo criterio. Ahora, el teorema de Tales, que habla de la construcción de triángulos, nos dice acá, construye un triángulo A'B', C' y traza una paralela a uno de los lados y que corte a los otros dos. Por ejemplo, trazando esta paralela, obtenemos los siguientes segmentos. Se forma un triángulo pequeño con los segmentos ABC. Y vamos a comprobar que los dos triángulos son semejantes. ¿De qué forma? Si medimos los valores de los lados de cada uno de los triángulos, se observa que son proporcionales. Por ejemplo, el segmento A entre A' es igual a B entre B' y C entre C'. Quiere decir que al haber trazado una recta paralela, hemos creado un triángulo más pequeño, pero que es semejante. ¿Por qué razón? Porque los ángulos son iguales por tener los lados paralelos. O sea, contaríamos en este caso
con ángulos iguales. Por ejemplo, el ángulo A, pues es el ángulo A', es el mismo, está en la parte de arriba. Después tenemos el ángulo B y el ángulo B' tienen la misma dimensión. El ángulo C con el ángulo C' también. El bloque pasado revisamos ángulos entre paralelas y en ese caso serían los ángulos correspondientes. Y este resultado es válido para cualquier triángulo y se conoce como el teorema de Tales, que dice lo siguiente. Toda paralela a un triángulo, a un lado de un triángulo, que corta los otros dos lados, determina un triángulo pequeño, en este caso ABC, semejante al grande A', B', C'. Y los triángulos semejantes ABC y A', B', C', se dice que están en posición de tales. Observe muy bien que tiene que ser el trazo de una recta paralela que nos divida a ese triángulo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Hay alguna duda? No. Bien, vamos a aplicar este teorema a un ejemplo. Voy a anotar en la pizarra. Muy bien. Aquí está el ejemplo. Y nos dice, halla la longitud de X y Y para el siguiente triángulo. Aquí tenemos nuestro triángulo, el cual está compuesto por los vértices A, B y C. Y tiene de longitudes de este lado 20, 15 y 25, el triángulo mayor. Y el triángulo menor que se forma con esta recta, que es paralela a esta que tenemos aquí, genera un triángulo con dimensiones Y, X y de 15 de longitud. Por favor, copien la figura y vamos a hacer la solución de este problema utilizando el teorema de Tales. Bien. Lo primero que vamos a observar son, digamos, los dos triángulos formados. Y de allá partimos para sacar las relaciones de proporcionalidad. Por ejemplo, aquí yo conozco la longitud que es 15
Y lo voy a relacionar primero con la variable X. Yo sé que la proporción de X entre 15 debe ser proporcional a las longitudes, en este caso del lado homólogo, que es 15 entre 25. Si ustedes logran observar, tenemos aquí una ecuación de una sola incógnita. Por lo tanto, tenemos que hacer un despeje muy sencillo, ¿sí? Que expresaría lo siguiente. Este 15 pasaría multiplicando, ¿sí? Y sería X igual a 15 por 15 dividido entre 25. De esta forma, podemos determinar esta longitud, que es X. A ver, ¿cuál es el resultado de esta operación? Multipliquen 15 por 15 y el resultado dividido entre 25, por favor. ¿Son 9? Sería 9, no. No, sí, pero es 9, ya dividido todo, ¿no? Ok. X son 9 unidades. Perfecto. Sí. Bien. Ahora, ya conocemos X, nos falta plantear Y y lo vamos a hacer de forma similar. Tendríamos el lado homólogo Y con longitud de 20. Quedaría así, Y entre 20. Debe ser proporcional ahora a 15 entre 20 sería igual a 15 entre 25, que son las dimensiones ya conocidas. Y ahora tendríamos que pasar multiplicando el 20 y quedaría Y igual a 15 por 20 dividido entre 25. Eso nos da 12. 12. Perfecto. Entonces ya de esta forma, apoyándonos en el teorema de Tales, hemos determinado las longitudes X y Y para este triángulo. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Sí, tengo dudas. ¿Sí? A ver, para sacar la Y, yo sé que Y es igual a 20. O sea, El lado homólogo es 20. exactamente. Exactamente, es el lado homólogo. Ahora, ¿por qué el 25? O sea, en 15. A ver, Aquí olvídalo, tenemos ya lo vi. 25 de este lado, si lo logras Ya observar, lo vi. es el lado conocido. Sí, ya lo vi. 25 Ok, con el gracias. 15. En ambos casos lo utilizamos, ¿sí? Porque guarda una proporcionalidad. ¿Sí? Ok, gracias. Y lo podemos comparar, por ejemplo, si este fue 12, este ya fue 9 en la solución. Si tú divides cada uno de ellos, nos debe dar la misma equivalencia, es decir, 12 entre, bueno, sería 9 entre 15, debe ser igual a 12 entre 20 y equivalente a 15 entre 25. Estas tres fracciones deben ser idénticas, ¿sí? Para que se cumpla, nos da 9 quinceavos, son simplificados 3 quintos, 12 veinteavos, también nos da 3 quintos, y 15 veinticincoavos, también 3 quintos. Entonces, podemos hacer de esa forma la comprobación de que hemos determinado correctamente los lados homólogos al triángulo mayor. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda, algún otro comentario?
Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Bien, vamos a continuar entonces. Este ejercicio nos dice construir un triángulo semejante a ABC dado en la figura, siendo la razón de semejanza 0.5. Vamos a ver la construcción, cómo se haría. Primero, se halla el punto medio entre B' y se utiliza la mediatriz de ese segmento. Después, por B se traza la recta BC. Allá está la recta BC, vean, que es paralela al segmento BC', B'C', es paralelo al segmento BC. Después, por estar en posición de tales los triángulos A', B', C' y ABC serían en este caso triángulos semejantes. Así podemos hacer el trazo y la construcción. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Bien, ahora el tercer criterio de semejanza nos dice, observa las siguientes figuras, vemos allá el trazo de nuestro triángulo ABC y obtenemos el triángulo ABC a partir de A', B', C'. Dice en la figura 1, dos triángulos están en posición de tales y el lado BC es paralelo a BC'. Ahí nos queda el trazo. Vamos a verlo allá. Y si sacamos esa figura, podemos ver un triángulo pequeño, el cual es semejante al mayor. Y dice, en la figura 2, los dos triángulos están ya separados. ¿Y qué condición deben cumplir estos triángulos para colocarlos en posición de tales? Bueno, que los ángulos A y A' deben ser iguales. En este caso, los triángulos también pueden observarse que en la parte de arriba el ángulo A y el ángulo A' son iguales. Y los lados que los determinan deben ser proporcionales. Allá tenemos el lado que mide longitud 4 y el lado que mide longitud 6. Y va a tener como lados homólogos el de 12 y el de 18. Y dirá lo siguiente, dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales y el ángulo comprendido igual. Es decir, que tengamos, como dijimos, dos lados proporcionales y un ángulo de la misma medida. Ese sería nuestro tercer criterio de semejanza. ¿Hay alguna duda con esta diapositiva? ¿Algún comentario? Y acá hay un pequeño ejercicio. Nos dice lo siguiente. En la figura adjunta se representan dos triángulos. Tenemos allá con las longitudes de 20, 28 y entre ellos un ángulo de 40. En el segundo triángulo tenemos 35 y 48. Y miden, uno mide 40 grados entre ellos. La pregunta es, ¿son semejantes? Y se pueden colocar en posición de tales. A ver, analizando la figura, ¿me pueden decir, cumplen semejanza? Sí. Así es, porque tenemos el mismo ángulo y los lados son proporcionales. En este caso, los ángulos A y A' son iguales. Y podemos observar que los lados son también proporcionales. Uno mide 35 y el otro 48. Aquí podemos sacar la razón. Para poder comprobarlo, sería dividir
Están diciendo que van a por sus calificaciones, no pasa nada, muy bien. Entonces, los lados son proporcionales. Tenemos allá 20 por 49 y 35 por 28. Ambos productos nos dan un resultado de 980. Y por el criterio 3, los triángulos son semejantes y se pueden poner en posición de tales. Sí se puede, vean. Si nosotros sobreponemos, como tiene el mismo ángulo, quedaría paralelo el segmento BC al segmento B'C'. Maestro, tengo duda. Si yo me encuentro con estas dos figuras, pero por ejemplo, no sé, la figura 2 está invertida, eh, ¿puede seguir cumpliendo la posición de tales o así ya Sí, no? sí, ¿Sí? porque si tiene las mismas longitudes, simplemente es rotar el triángulo Ah, ok, ok, para ok. poder colocarlo y sobreponerlo en la otra figura. Claro que sí. Ok, gracias. No habría ningún detalle en eso de derrotar la figura. No pasa nada, siempre y cuando identifiquemos bien sus lados homólogos y el ángulo que comprende entre ellos para poder colocarlo. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Bien. Vamos a aplicar un último ejemplo, ¿sí? Donde podamos aplicar este teorema de Tales para la siguiente figura. Muy bien, tenemos esta figura. Ustedes logran apreciar, nos piden aquí las rectas ABC son paralelas, ¿sí? Nos piden hallar esta longitud X. Nos dan de datos, pues, la longitud de 5 centímetros y otra de 2 centímetros. Podemos establecer una relación de proporcionalidad con los lados. ¿De qué forma sería? Por ejemplo, si nosotros dividimos X entre 2, ¿sí? Que son estos lados, que están aquí, podemos igualarlo a la razón 7 entre 5. Por lo tanto, nos queda nuevamente una ecuación de una sola incógnita para poder realizar el despeje. ¿Cómo sería el despeje? Muy sencillo, pasando a multiplicar este 2. Por lo tanto, X nos daría 7 por 2 dividido entre 5. Sabemos que 7 por 2 son 14. Dividido entre 5, lo vamos a expresar en decimales, nos daría que X tiene una longitud de 2.8 centímetros. Bien, ¿hay alguna duda de cómo hicimos la relación? Tenemos que establecer que estas son rectas paralelas, ¿sí? Es muy importante. Esta es paralela a estas otras dos para poder hacer esa relación de proporcionalidad. Si no fueran paralelas, no se podría utilizar la proporcionalidad en el teorema de Tales. ¿Está claro?
Muy bien. ¿Hay alguna duda, algún comentario con respecto a este ejemplo? Por favor, tomen nota de él. O sea, eso es solamente cuando tenemos una sola incógnita, ¿no? Así O sea, un es, solo dato. así es. Una sola incógnita es la que estamos determinando y nos están proporcionando la afirmación que tenemos tres rectas paralelas. ¿Sí? Estas son las tres paralelas. Estas pueden ser rectas con distintas medidas, no pasa nada. Ok. ¿Sí? Esto es para que ustedes observen que no necesariamente tendría que ser un triángulo. ¿Sí? O si nosotros quisiéramos, bueno, podrías prolongar esto y pues se cumple lo mismo, ¿no? Va a haber un momento en que se van a intersectar estas y si trazamos para cerrar aquí con esta, tendríamos tres triángulos, ¿verdad? Y es lo que estamos, digamos, trabajando. Ustedes quieren verlo de esta forma, al aplicar el teorema de Tales. Ustedes prolongan esto, va a llegar a un punto en el cual se van a intersectar y podemos analizar que serían hasta tres triángulos con proporcionalidad. Bien, pues hasta aquí sería la clase el día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Tengo entendido que el día de hoy deben de entregarles sus boletas. Es muy importante que ustedes tengan estas para que puedan verificar si fue correctamente capturada su calificación. Y si hay alguna duda, alguna aclaración, pues se puede hacer con mucho gusto en estos días. Bien, por mi parte sería todo. Les quiero agradecer su atención. Nada más que me confirmen si ya tienen anotado el ejemplo. Yes. ¿Listo? Sí. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. El día de hoy debo de subirles la primera actividad de aprendizaje, ¿sí? Para que me la entreguen. Esta sería para el próximo lunes de entrega. O sea, hoy les proporciono la actividad y como máximo vamos a tener hasta el día lunes, que es la siguiente semana. ¿Sí? Sí. Muy bien.